si eres la hija del ilustre pianista y compositor Fran Fernández, entonces salta la curiosidad. ¿Llegas al piano por inducción o por vocación? Bueno, te podría decir que, contrario a lo que puede pensar muchas personas, no fue por inducción. Yo recuerdo que la primera vez que yo me interesé por estudiar música, las primeras palabras de él fueron que no estudiara piano. No quería. No quería. Decía que eso era demasiado sacrificado, que mejor escogiera otra carrera cualquiera. Y ya cuando se me vencía casi el tiempo de entrar en la escuela, entonces fue mi mamá quien me llevó a las pruebas de música. No obstante, ¿piensas que el arte se herede o se desarrolle como tal? ¿Qué crees? Yo pienso que de las dos. Yo pienso que ya está probado que la información musical se puede transmitir por genes y que esa aptitud musical se hereda. Pero también conozco muchos casos que desarrollan sus capacidades aunque no sean los más preparados para estudiar música. Y también te puedo decir como un ejemplo, o sea, si tú eres pequeño y en toda tu infancia has recibido una nana o una educadora del círculo infantil que te canta desafinado, o sea, no es una capacidad que tú vas a incorporar, o sea, tienes que desarrollarla con otros patrones, con otros educadores. Así mismo pasa con el ritmo, así mismo pasa con la coordinación. Y en mi opinión, muchas veces llegan más lejos las personas que perseveran Claro. en esto que algunas que tienen su talento innato. Liana María Fernández y Roberto Carlos Rodríguez Valdés, hija y sobrino respectivamente de los maestros Fran Fernández y Chucho Valdés. ¿Siempre has vivido con mamá y papá? Sí, sí, toda la vida. Y es una experiencia linda, pero a veces muy abrumadora porque a veces nos toca tocar a varios juntos el mismo día y todo el mundo quiere que lo ayuden o ya sea le planchen la blusa o lo ayuden con el nervio o que le oigan tal pasaje y todo el mundo te dice, no, pues yo también Yo no tengo que puedo. tocar, yo no puedo. Entonces cuando todo el mundo es artista se forma un caos en la casa. Me imagino que es un ambiente bastante singular, indiscutiblemente. Sí, sí. De toda la gente que te rodeó, que quizás haya visitado tu casa en tu niñez, tu infancia, tu adolescencia, en tu madurez también, ¿a quiénes has admirado más? Es decir, ¿quiénes te han impresionado más de todas las personas que hasta tu hogar hayan llegado en la historia de tu vida? No podría decirte un solo nombre. Han sido muchas personas. Te tengo, sí, inevitablemente ahora sí, por arribita recuerdo varios que me han impresionado mucho. Te puedo decir Silvio, Pablo, no solamente por su genio musical, no solamente en el caso de Silvio por su poesía en las canciones, por la manera de hilar una melodía que ningún tema se parece, lo prolífero de su obra. En el caso de Pablo puedo recordar las segundas voces que hace, el oído armónico que tiene. Es un privilegiado de la música, aquí hay muy pocas personas y en el mundo también que pueden hacer ese tipo de trabajo. Dani Rivera, te puedo decir, tuve la experiencia de trabajar con él incluso. Cómo hace suyo los temas, como parece que siempre está improvisando, la voz singular que tiene, también su talento musical. Y un actor, Gerard Depardieu, que fue a la casa, recuerdo que buscando la faceta de compositor de mi papá, quería que le hiciera la banda sonora de su última película en Hollywood. Ayer encontré la felicidad. Ayer fuiste de mi nada más. Y hoy tú serás quien me dirás muy quedó, amor, yo a ti también te quiero.
¿Por qué piano clásico y no piano popular? A mí me gustó, me cautivó el piano clásico. Yo creo que por la atmósfera que me rodeó desde mi infancia. Una vez más la atmósfera Claro, incidía. porque pude conocer de muy cerca las buenas interpretaciones, pude conocer de muy cerca esa música que en los mismos medios no es la más difundida. Claro. Y una vez que ya la estudié, me enamoré más de ella. Y justo al estudiar, ¿cuán difícil es vivir, y al no ser popular, vivir de la música clásica? Es difícil Sí, sí, vivir de sí, ella, sí, no sí. para ella, porque eso se infiere. Te lo decía tu papá justamente en tu infancia cuando no querías que fuera músico. Bueno, vivir de la música clásica, al menos en Cuba, ¿es difícil? Sí, sí, en Cuba y en el mundo entero. Sí. O sea, si vean la música como mercado, Ujú. como una mercancía, o sea, ves que el mercado de la música clásica es mucho más reducido, mucho más como exclusivo, y las grandes masas lo que consumen, además lo que más se promueve en todos los medios, como te decía, es la música popular, es mucho más vasto su público, es mucho más rentable y económico, puesto que es lo que más se pide. Y en ese mercado se mueve que sea más difícil. Hay otro caso también, o sea, cuando quieren celebrar algo de música clásica, eventos importantes en el mundo, en general, lo celebran con los mismos intérpretes de Europa. En todo caso, se viran hacia Asia, un japonés o algo así. Rara vez viran su mirada hacia un latinoamericano para que interprete Beethoven o el aniversario de Shostakovich, cosas como Eso hace esas. más complicada la historia La hace todavía. más complicada. Yo me imagino que por eso en Latinoamérica la gente no se dedique, porque es un lujo dedicarse solamente a la música clásica. La gente lo que hace más bien es ser médico y músico, ser abogado y músico, es así. O sea, ¿Y la vida no te viven- obliga a hacer entonces ciertas concesiones? Yo pienso que todos hacemos algunas concesiones. Lo que pasa es que no puede pasar la línea de tu trabajo, pasar la línea de los principios que te has trazado en el arte. Hasta ahí, o sea, Liliana, tienes que saber hasta dónde. decíamos que piano clásico y no popular. ¿Por qué pianista solista y no, por ejemplo, una pianista acompañante? Ya. ¿Cuándo te diste cuenta que era solista lo que querías, justamente? Solista es sinónimo de concertista. Sí, sí, sí. Empezaré diciéndote que a mí me gusta todo. A mí me gusta hacer música de cámara, me gusta acompañar, me gusta cualquier formato. Y de hecho, nos graduamos en ELISA con todas esas aristas, con toda esa preparación para que lo podamos ejercer en cualquier momento. Pero pienso que solista, porque es algo que te permite expresarte mayormente en tu manera personal, porque es como un reto a ti mismo. Porque admiraba figuras como Horowitz, Jacqueline Dupré, con una personalidad musical muy grande y desde niña, o sea, ya tenía ese patrón en casa y eso me encaminó hacia ahí. Pero en ese sentido, entonces, ¿le estás como que restando importancia a un pianista acompañante, por ejemplo? No, para nada, si empecé diciéndote que me gusta hacer todas esas cosas, pero bueno, uno se define más Se o menos define. en una línea y en ese caso creo que la que más me gustaba era esa. Ahora, si me dices pianista solista, concertista, deduzco de que ensayas sola, que preparas tus números solo. ¿Cómo uno sabe que está, como se dice en buen cubano, la verdad, que está caminando en un paso firme y que no se está equivocando en algo tan difícil como el piano clásico? Ya. Si estás tú sola, ¿no? Claro, no, es interesante. Nosotros estudiamos solos, sí, pero bueno, cuando Cuando me empezamos... hablas nosotros, ¿a qué te refieres? ¿Por a qué en plural? nosotros A todos los los pianistas pianistas, solistas. claro. Ah, O bueno, cualquier instrumentista. Practicamos, pero también confrontamos, a veces a modo de audición, confrontamos las grandes versiones de lo que estemos estudiando en ese momento. Y también nos sometemos a unas audiciones. Nosotros llamamos a eso... ¿qué es audición? Audición son unos pequeños conciertos privados que hacemos antes. Es una tradición que yo en mi caso heredé de Margot Rojas, la gran pedagoga que fue maestra de mi papá. Pero es como si fuese un ensayo. Es como si Ajá. son como unos ensayos con público, por ejemplo, donde tú invitas ciertas personas y tú vas preparando. Nosotros le decimos popularmente quemar nervios también, porque ya Como vamos madurando. las cosas frente a alguien que te ponga el nervio en su punto,
para que tú sientas la presión y el rigor del público cuando te vayas a presentar, y eso va madurando poco a poco las obras, y además salen ahí en las audiciones los pedazos más complicados de la obra, los que tienes que dedicarles mucho más tiempo para que eso madure. ¿A quiénes invitas habitualmente? Es un público muy disímil. Yo sí, invito o invitamos a las personas con gran sensibilidad, que no tienen por qué ser músicos, y también a los profesionales de la música. ¿Por qué esto? Porque puede ser interesante hablar de eso. Yo muchas veces, de los no profesionales que están desprejuiciados, que no conocen las palabras técnicas, aprendo mucho más. De pronto te dan criterios como que estuve tensa toda la primera parte, ya háblese de 3 horas, y tú tienes que saber que algo malo sucede. Algo fallado. Sí, algo falla porque la comunicación, que es tu fin como músico, no se dio. Entonces, si por ejemplo te dicen, llegué tarde, estaba muy nervioso, y de pronto me relajé al punto que hay personas hasta que sienten, o sea, una total armonía con el ambiente, ahí puedes estar tranquilo, que se dio la comunicación y que la cosa está bien, que va por ahí. Y bueno, los criterios técnicos inevitables y totalmente importantes de las personas que más tú respetas, de los maestros que más respetas, que tienen que estar presentes. ¿Fran también. Fernández es uno de ellos? Sí, él es imprescindible, él siempre está. Diana, ¿crees que algún día te puedas desprender, por decirlo de alguna manera, de ese estigma? Sí, la hija de Fran Fernández. Quizás en las presentaciones o cuando alguien sencillamente te quiere saludar o te quiere presentar. Claro, te entiendo. Para mí no es un estigma, para mí no lo es. Porque yo no veo en eso, o sea, para mí es el privilegio de tenerlo cerca, de que tenga un buen consejo, de que tenga un ejemplo, de que tenga un gran maestro a 2 puertas. Y puedo contar con él y puedo estar oyendo buenas versiones todo el tiempo. Pero sí considero que para muchas personas lo es, o lo ven como un reto, o lo ven como un ejemplo a seguir o a imitar o a sobrepasar. Y en mi caso, yo no lo veo así. Sé que nada de eso, por suerte, a mí me mella en cuanto a mi sello personal, nada de eso me influye en mi manera de afrontar la música, por suerte. Y por decir, eso no te para mí molesta. no constituye un estigma.